noche para mí es un verdadero privilegio presentarle como se merece al varón de Dios, al pastor internacional evangelista de la bella isla de Cuba, nuestro hermano Luis Carretero. Bienvenido, siervo. Aquí está su pueblo. Bueno, Dios le ha puesto aquí. Querido Dios, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre, porque nos das la oportunidad, la salud y el momento para estar aquí en tu casa de oración esta noche. Alabamos tu nombre, Señor, porque nuevamente vamos a estudiar de tu palabra y de allí vamos a sacar enseñanzas prácticas para nuestras vidas hoy, Señor. Padre, muchas veces nos comportamos como personas ciegas y hoy queremos que tú nos hables por medio de tu palabra qué podemos hacer para eliminar nuestra ceguera. Querido Dios, guíanos, que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad entre nosotros, que pueda esparcirse en nuestros corazones y que ninguno de los que está aquí, Señor, se vaya sin sentir el toque sanador de tu Espíritu Santo. Bien, hermanos, en el nombre de Jesús. Semana de oración, semana de reavivamiento, semana de consagración, ¿verdad? Ahora yo les hago una pregunta. Estamos en un país donde se usan mucho los teléfonos. Aunque el número de teléfono que yo les voy a dar, le faltan dígitos, pero usted cada vez que lo use va a recibir, va a ser recibido allí. ¿Alguno de ustedes se sabe el teléfono de Dios? ¿Sabían ustedes que Dios tenía un teléfono? A ver, ¿alguno sabe cuál es el teléfono de Dios? Pueden apuntarlo allí. El teléfono de Dios es 24333. Apúntenlo, por favor. Apúntenlo allí mismo en su Biblia. Bueno, nosotros usamos, como es una Biblia para nuestra salvación, a veces la escribimos. 24333. Ahora le explico. ¿Por qué 24? El libro número 24 de la Biblia, capítulo 33, versículo 33. ¿Cuál es, hermana? A ver, búsquenlo allí en la palabra de Dios y alguien que lo lea bien alto allí. A ver, Jeremías 33:3. ¿Qué dice allí? Hermano, y por favor, confíen que ese teléfono sirve, aunque le faltan dígitos. Funciona de verdad. A mí me ha dado resultado. Y yo sé que a unos cuantos acá le ha dado resultado también, ¿verdad? Porque el Señor contesta cada día nuestras oraciones. ¿Ya algún hermano lo tiene? A ver, dígalo, léalo bien alto, y hermano. Aleluya. Amén, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, miren, yo no sé cuántas cosas lindas usted ha visto en su vida, pero ¿saben qué? Dios tiene mejores cosas de las que tú has visto para ti, hoy, en esta noche, en esta hora, aquí, en este lugar. Así que si tú te vas de este lugar aquí sin sentir y sin ver algo lindo de Dios, es porque realmente no quisiste, hermano. Y como dice aquí en la queja de Dios, después no le eche la culpa al Señor. El Señor está disponible todo el tiempo y en esta semana es la semana en que nosotros debemos llamar, porque ¿saben qué? Dios no duerme. Dios está allí velando constantemente por nosotros. Ahora yo les hago una pregunta interesante para pasar a lo que es el mensaje de la porción de la palabra de Dios. ¿A cuántos les gusta o a cuántos les gustaría caminar junto a Jesús? ¿Amén? Se oye lindo, ¿verdad? ¿A cuántos, a ver, levanten las manos, a cuántos les gustaría caminar junto a Jesús? Amén. Es lindo caminar junto a Jesús. Es lindo saber que Jesús está a nuestro lado, ¿verdad? Y saben una cosa, yo le voy a ver hoy el punto negativo de andar junto a Jesús. Es decir, yo creo personalmente que andar junto a Jesús no es lo máximo de nuestra relación personal con Dios. Hoy vamos a ver con la historia que vamos a leer que no necesariamente andar junto a Jesús resuelve todo lo que necesitamos para la salvación. No todo. Vamos a buscar allí en la palabra de Dios, en el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Yo he conversado con muchos hermanos y me dicen, voy diciéndole esto para lo que ustedes buscan.
qué linda es la Biblia. Me gusta leer la Biblia porque tiene historias lindas. Y pastor, ¿qué historia es la que más le gusta a usted? Y yo, bueno, es la Biblia. Puede haber una historia que me guste más que otra. Quizás sí, puede ser por gusto, quizás por cuestión de gusto me guste una historia más que otra, pero ¿qué historia de la Biblia no es linda? Pero saben, cuando ustedes cogen la Biblia, cuando ustedes tienen la Biblia, cuando ustedes abren la Biblia para leer historias, no le van a sacar nada. ¿Por qué las historias de la Biblia están allí? ¿Por qué está registrada la vida de ciertos hombres? Para mostrar sencillamente lo que Dios ha hecho, para decir, bueno, es un testimonio más, o para que hoy tú y yo pudiésemos aplicar y pudiésemos vernos a nosotros mismos reflejados en los personajes que vienen aquí en la Biblia. Yo creo que también esto es parte del por qué está la historia en la Biblia. Aquí en Marcos capítulo 10, versículos 46 en adelante, viene la historia del ciego Bartimeo. Es una historia bellísima. Es una historia para mí poderosísima, hermano. ¿Y saben por qué? Porque a mí me ayuda en mi vida espiritual. Cada día me ayuda. Dice la palabra de Dios. ¿Ya la tienen, verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios bendiga su palabra. Hermano, esta porción, si ustedes no lo habían visto antes, si ustedes vieron allí solamente el tratamiento oftalmológico de una persona, usted todavía no le está sacando de verdad la esencia de la palabra de Dios, hermano. ¿Qué puede ayudarnos? ¿Qué me puede decir esta historia a mí hoy? ¿Qué me puede enseñar? Vamos a ir analizando poquito a poquito la historia y vamos a ir viendo qué tengo yo que ver con esta historia. Lo primero, yo no quiero que usted piense en Bartimeo como una persona ajena. Yo quiero que usted piense en Bartimeo como que es usted Bartimeo. ¿Ok? Usted es Bartimeo. Hermana, ¿cómo usted se llama? ¿Cómo? No, usted se llama Bartimeo. ¿Cómo se llama usted, hermana? Hermano, ¿cómo se llama? Bartimeo. ¿Ok? Bartimeo, hijo de Timeo, es una redundancia. Es decir, que el escritor Marcos está diciendo: estaba el ciego Bartimeo, que significa hijo de Timeo, ¿verdad? Es decir, que el nombre Bartimeo significa hijo de Timeo. Él no está diciendo que Bartimeo es el hijo de Timeo, sino que ahí estaba el ciego que era hijo de Timeo. Eso es lo que quiere decir esa porción. Ahora bien, si nosotros hoy somos ese ciego, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios hoy? Que nosotros estamos, ¿qué cosa? Ciegos. Wow. Yo llevo ya 18 años de bautizado y soy ciego. Y casi soy ciego literalmente. Pero lo más triste de la ceguera, ¿ustedes saben qué es? No es una catarata, no es glaucoma, no es nada de eso. Lo más triste de la ceguera es la parte espiritual. No ver más allá de mis narices el Espíritu de Dios acercándose a mí. A mí me encanta un tema o un libro que tiene Alejandro Bullón, el pastor Alejandro Bullón, basado en el capítulo 9 de Juan. Y él allí explica, literalmente explica qué es un ciego espiritual. Y yo no se lo voy a repetir. El libro está, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los adventistas lo han leído, pero una de las cosas que sí me maravilla a mí de lo que él da como un ciego espiritual es uno de los detallitos que él pone, que dice que un ciego, ¿cómo anda un ciego en la calle? Un ciego anda con un bastón, ¿verdad?
¿Y cómo camina el ciego? Él va tirando bastonazos. Donde choca el bastón, él se gira por otro lado. Chocó, giro para acá. ¿Saben que el ciego espiritual, según dice Alejandro Bullón, es así también? Anda con un bastón espiritual, golpeando todo lo que se le pone delante, porque él no, todo lo que él ve es lo que es. Y eso es un problema en la iglesia. Porque cuando hay hermanos que creen que lo ven todo y no ven nada porque van con un bastón golpeando espiritualmente a los hermanos de la iglesia, es para esquivarse, y por donde yo digo que es por donde es. Eso es un problema, hermano. Hay otras características que tiene aquí Bartimeo, que son características que nos mantienen ciegos espiritualmente. Es decir, Bartimeo estaba ciego, pero miren aquí qué detalle. Dice que allí estaba Bartimeo, versículo 46, estaba sentado junto al camino, mendigando. Ahora díganme, ¿qué características aquí tenía Bartimeo? Primera, era ciego. Segunda, estaba sentado. Tercera, estaba junto al camino. Y cuarta, estaba mendigando. Y es maravilloso ver cómo en muchas ocasiones este personaje que ustedes ven aquí presente hablándoles se comporta como este hombre. Por eso me gusta llamarme Bartimeo en ocasiones, porque yo estoy primero ciego. ¿Y qué me mantiene a mí ciego espiritualmente? Primero, que estoy sentado. ¿Qué es estar sentado espiritualmente? ¿Sabían ustedes que estar sentados espiritualmente es aquella posición que te mantiene inferior a los demás? Es aquella posición que te hace juzgar a los demás por los defectos que tú tienes. ¿Sabías tú que cuando juzgas a los demás, Cristo lo dijo, y hoy la psicología, tantos años después que Cristo lo dijo, los psicólogos modernos todavía lo aplican en la vida? A cada paciente lo aplican en la práctica de la vida. En lo que juzgas a otro, te juzgas a ti mismo. Ves en los demás los defectos que tú tienes. Y lo más lindo del caso es que se los critica. ¿Por qué? Porque no te conformas que los demás tengan los mismos defectos que tú, ¿verdad? Y psicológicamente lo que hacemos es, ¿qué cosa? Con un bastón espiritual, abrirnos paso como podamos para caminar en la vida cristiana. Y muchos creemos que así vamos a llegar al cielo. Y es triste, hermano, porque de verdad lo creemos que vamos a llegar al cielo. Estar sentados espiritualmente no hace otra cosa que hacerle daño al crecimiento natural y biológico de la iglesia. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando hay personas en la iglesia que creen que son los dueños, o que creen que son los que más hacen, o que creen que en una ocasión ellos fueron los que lo crucificaron, mientras hayan personas así en las iglesias, el crecimiento de la iglesia queda, se elimina. La iglesia empieza a decrecer, se empiezan a ir personas y empieza a envejecer la población eclesiástica, y las iglesias le pasa esto. Yo estoy diciendo esto por mi experiencia en Cuba, ¿ok? Yo estoy diciendo esto por lo que yo he vivido y por lo que he visto aquí en la palabra de Dios. Yo tuve un anciano de iglesia, allá en mi iglesita, que él pensaba de esta forma. Y hermanos, era triste. Pero no les voy a hablar del anciano de iglesia. Les voy a hablar de mí. Cuando yo empecé en el cristianismo, yo practicaba el budismo. Yo era budista. Y practicaba el hinduismo también. Mezclaba la religión hindú con la religión china. Y yo era muy fariseo dentro del budismo. Yo parecía un monje. Nada más me faltaba raparme la cabeza. Tenía mi pelo por aquí. Cuando a mí me enseñan de la palabra de Dios, cuando a mí me enseñan de la Biblia, yo pensé que la Biblia era igual que la Bhagavad Gita, que es el libro que yo usaba como Biblia de los hindúes, y que era igual que el Tao Te Ching, el libro chino, que es el camino a la virtud. Y yo entré a la iglesia como la vaca que les conté ayer, con la cara más larga que la vaca de ayer, de anoche. Y yo era un fariseo que le hacía daño a la iglesia, porque los fariseos no son dañinos en la iglesia, a no ser que sean los fariseos que se creen los dueños de la iglesia. ¿Y saben qué? Yo me creía dueño de la iglesia. Y yo le pido tanto perdón a Dios cada día, cada vez que yo encuentro en la calle a una persona que se apartó de la iglesia por mi culpa. Hermano, eso duele.
Cuando yo empecé a estudiar la Biblia de verdad y conocí al Cristo de la Biblia y me di cuenta que la sangre de Jesucristo es más valiosa que cualquier concepto y preconcepto que yo tenga, yo empecé a ver el cristianismo diferente, porque Dios empezó a quitarme, ¿qué cosa? La ceguera espiritual. Y saben, Bartimeo estaba allí ciego porque estaba sentado. Y sentado, una persona que está sentada, hermano, estorba espiritualmente, porque está en el medio. Aunque dice aquí que está junto al camino, es interesante notar, hermano, que el hecho de que tú estés sentado espiritualmente te mantiene junto al camino. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que yo no me puedo conformar hoy con decir que estar al lado de Jesús es lo máximo para mí. No, hermano, no estoy conforme al estar al lado de Jesús. Y saber que Jesús está al lado mío, no estoy conforme. ¿Ustedes saben por qué? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Búsquenlo. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Es un texto que sacamos del contexto. Es un texto que como evangelistas muchas veces se lo predicamos a las visitas. Hermano, no se le puede predicar a las visitas, porque este texto es precisamente para la iglesia de la Odisea, que somos nosotros, amén. Somos nosotros. Y no es un orgullo decir que somos la iglesia de la Odisea, porque la Biblia dice que la iglesia de la Odisea tiene problemas con Dios. Tiene problemas de ceguera porque le manda a comprar ¿qué cosa? Colirio, ¿para qué? Para que veas. ¿Y qué dice Jesús allí? En Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y quién? Y él conmigo. ¿Qué ustedes ven en ese texto, hermano? Ese texto nos gusta decírselo a las visitas. Es para nosotros. ¿Saben qué me está diciendo el texto este? Que Jesús está ¿dónde? Afuera, junto a mí. Y Jesús no quiere estar allí, hermano. Yo no sé si tú te conformas con tener a Jesús allí cerca. No sé, hermano. Aún así Dios te cuida. Cada día te da vida, cada día te da posesiones, cada día te da salud para que vayas al trabajo. Cada día hace de ti una mejor persona. ¿Pero está dónde? ¿Y está haciendo qué cosa? Tocando. Y aunque literalmente el texto está diciendo que está fuera de la iglesia allí, y Jehová reprenda mi lengua si hablo pecado, pero es doloroso ver que la Biblia me esté diciendo que Jesús no está aquí. ¿Verdad? Y yo estoy seguro que Jesús sí está aquí. Pero más que aquí, yo quiero decirte, hermano, que Jesús quiere estar en tu corazón. En tu corazón. En una ocasión un pastor muy querido en Cuba, muy respetado, porque es un pastor muy bíblico y predica mucho de la Biblia y usa mucho el espíritu de profecía inspirado en Elena G. de White. Él dijo, a mí me dolió que dijera eso, y por poco me aparto de la iglesia, yo era nuevo en la iglesia. Y el pastor dijo, Jesús no está aquí en la iglesia. Los ángeles de Dios están parados en la puerta de la iglesia, impidiéndole a las personas que entren para que no se pierdan. Yo dije, ya, apostató el pastor. Dios santo. Por poco el que apostata era yo. Me dolió tanto esas palabras tan recias del pastor, hasta que yo entendí este texto de Apocalipsis 3:20. Hasta que yo entendí que mientras en la iglesia haya problemas humanos, siendo el pueblo de Dios, mientras en la iglesia no se resuelvan los problemas espiritualmente, la iglesia no va a llegar a alcanzar, ¿qué cosa? Una puerta abierta como para que Jesús entre. Y todos hemos sabido que la puerta que se refiere aquí en la Biblia tiene el picaporte dentro. Es decir, tenemos la autoridad de permitirle a Jesús entrar o no, ¿verdad? Y cuando estamos sentados, ¿estamos dónde? Junto al camino. Y allí hay un Cristo deseoso de entrar a este lugar y de entrar a mi corazón. Y yo estoy seguro que hoy está aquí porque yo lo estoy sintiendo. Yo lo he vivido ahorita con el himno que cantaron las hermanas, con el servicio de canto que estaba allá afuera, con la oración que tuvimos con los ancianos. Yo sentí que la presencia de Dios está aquí. Yo no sé cuánto las han sentido todavía, pero hermano, yo lo siento. Ahora, ¿hasta cuándo el Señor va a estar solamente aquí y no va a estar aquí dentro de mí?
Este templo va a ser destruido. Pero este templo del Espíritu Santo, comprado con sangre, está hecho, capacitado para que el Espíritu Santo de Jehová more en él. Es maravilloso nuestro Dios. Pero ¿saben qué? Bartimeo no solamente estaba sentado, Bartimeo no solamente estaba junto al camino, sino que Bartimeo permanecía ciego, porque dice la palabra de Dios el oficio de Bartimeo. ¿Cuál era el oficio de Bartimeo? ¿Sabían ustedes que con el tiempo que Bartimeo llevaba ciego, ya él tenía una licenciatura en mendigología? Ya él vivía de eso. Posiblemente ya estaba en tiempo de hacer una maestría en mendigología. Bartimeo era mendigo profesional. Él estaba allí sentado. ¿Y ustedes saben qué es lo que es un mendigo, hermano? Bartimeo no era un pagano. Y vuelvo con lo de Apocalipsis 3:20. Bartimeo no era un pagano. Bartimeo era ¿qué cosa? Un judío. Uno del pueblo de Yahvé. Bartimeo era una persona que había nacido en el judaísmo. Era un hombre circuncidado. Pero era un hombre que por culpa de las tradiciones de muchas personas que estaban más ciegos que él espiritualmente, lo tenían ¿dónde? Fuera del pueblo de Jericó, sentado, comiendo polvo y mendigando. ¿Y quieren que les diga más? Bartimeo no comía todos los días. ¿Por qué? Porque para el judío estaba prohibido que Bartimeo recibiera dinero de un judío. ¿Por qué? Porque la escuela judía enseña que este hombre había sido tocado con el dedo de Dios. Este hombre estaba pecando o había pecado y había sido ciego por pagando su pecado. Y entonces allí Bartimeo no recibía limosna de los judíos. Bartimeo recibía limosna ¿de quién? De cualquier extranjero que pasara por allí un día a comerciar, él le daba. Eso a esa gente no le importaba la ley judía. Ah, ¿qué? Toma dinero y come. Toma una manzana, come cualquier cosa. Le daban comida y ahí entonces el hombre podía comer. Hay algo interesante. Cuando Bartimeo se entera, estando ciego, estando sentado, estando junto al camino y estando mendigando, ese trabajo le daba ciertas ventajas porque escuchaba las conversaciones de todo el mundo. Y allí escuchó que venía por allí Jesús de Nazaret. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer Bartimeo? Él empezó a reaccionar a eso que estaba oyendo. Ahora, si él estaba ciego y él tenía toda esta condición espiritual, Bartimeo hizo algo para recibir la vista. Y con esto no quiero decir que hay que hacer algo para recibir la salvación. ¿Ok? La salvación es puramente por fe. No hay que hacer nada para ser salvo. Solamente creer y aceptar a Jesucristo. La obediencia viene por el resultado de eso. De que ya Cristo está en mi corazón. Y miren lo que hace Bartimeo para eliminar su ceguera. El hombre fue luchador. El hombre se luchó bien duro la visión. Ahora, si yo soy Bartimeo aquí, ¿qué pasos tengo que hacer para eliminar mi ceguera espiritual? Lo primero que tengo que hacer para eliminar mi ceguera espiritual. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, o Nazareno, ahí está el primer paso. Lo primero que Bartimeo hizo fue ¿qué cosa? ¿Escuchar qué cosa? Escuchar de Jesús. Yo creo que hasta ahora todos hemos hecho ese primer paso. Es decir, que estamos más cerca de quitarnos la ceguera espiritual de lo que creíamos. Todos hemos escuchado de Jesús, ¿verdad? Amén. Hemos escuchado de Jesús de una forma o de otra. Lo hemos escuchado. El segundo paso que hace Bartimeo está aquí en la palabra de Dios también, en este mismo versículo. Dice después de la coma, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es esto, hermano? Esto en mi país se llama orar. ¿A quién se dirigió? A Jesús. ¿Y qué hizo? Un pedido a la persona indicada. Eso se llama oración. Así que el segundo paso que Bartimeo hizo para eliminar su ceguera espiritual, para eliminar su ceguera, y el segundo paso que debemos hacer nosotros para eliminar la ceguera espiritual es ¿qué cosa? Orar. Orar, pero ¿saben qué, hermano? Te digo en el nombre de Jesucristo que cuando tú te postras a orar, van a venir personas que te van a desanimar, que te van a obstaculizar, que van a levantar
paredes de conceptos y preconceptos que te van a alejar más de Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente que Bartimeo empezó a orar, dice que en el versículo 48, y muchos le reprendían para que callasen. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en tu vida hoy, hermano. Cuando tú te arrodillas a orar, yo no sé lo que tú escuchas en tu mente. Pero yo sí sé, por experiencia propia, que a mí el diablo me restruja la cara con mis pecados cuando yo estoy de rodillas. Yo no sé a ti si te pasa eso, hermano. Yo no sé. Yo no sé si te pasa esto. Que cuando estás tratando de acercarte más a Dios, se levanta un líder de la iglesia, o se levanta un miembro de la iglesia, o se levanta un miembro de tu familia a decirte, está bueno, vea, tú no vas a llegar a nada. No vas a llegar a nada. ¿Para qué sigues? Eres tan pecador que Dios no te va a oír. Tu pecado es muy negro. Te va a pasar lo mismo que a Cristo en la cruz, que dijo, Elí, Elí, lama sabactaní. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo sentía que Dios, su Padre, ¿sabía qué cosa? Y el diablo muchas veces nos hace pensar lo mismo, porque hay personas a nuestro alrededor que se encargan de hacer este trabajo y saben, lo hacen bien. Porque hay muchos desanimados, hay muchas ovejas heridas, hay muchas personas que se van de la iglesia por un mal llamado ministerio ajeno. Pero mientras tú sigas mendigando la palabra de Dios, mientras tu fe siga dependiendo de la predicación ajena, mientras tu fe siga dependiendo... A mí hay hermanos que me han dicho, pastor, ore por mí. Y yo le digo, hermana, a ver, dígame, ¿por qué quiere que ore? No, pastor, eso es algo personal. Entonces, hermana, personalmente ore usted. Porque yo no voy a orar por algo que yo no sé. Yo tengo que saber por qué voy a orar. Una hermana, eso lo aprendí en el camino, porque una hermana me dijo, Luis Ángel, ora por mí. Yo era anciano de la iglesia y tesorero. Ora por mí, que tengo un problema. Y yo oré por ella 6 meses. A los 6 meses, ese sábado que cumplía los 6 meses, la hermana me dice, hermano Luis Ángel, gracias por las oraciones que tú tuviste conmigo. Oraste por mí, ¿verdad? En la casa. Sí, sí, hermana, yo siempre he estado orando por ti. Gracias porque ya me divorcié. ¿Su esposa era diácono? Estaba yo pidiéndole a Dios el divorcio de un líder de la iglesia. Y yo, más nunca oro por nadie si no me dice por qué quiere que ore. Yo sé que Dios no me escuchó a mí. Yo sé que Dios no me escuchó a mí. El problema es que la hermana tenía fe en mis oraciones porque yo me pasé, y no me da vergüenza decirlo, me pasé 1 año y 6 meses orándole a Dios por la mujer que tengo. Literalmente, hermano. En Cuba eso se le llama babosería, babiarse. ¿Entiendes? Y yo oré y conquisté a esa mujer y es mi esposa actualmente. Y esa mujer vio cómo Dios me contestó esa oración fuertemente porque la muchacha me rechazaba. Y la hermana dijo, bueno, si Dios le consiguió la mujer, me puede conseguir a mí quitarme el que tengo yo. Y oye, y a los 6 meses la hermana me dijo esto. Gracias por orar por mí porque ya me divorcié. Y yo hice así, le iba a hacer así en la cabeza. Y muchacha, ¿cómo tú? Y desde entonces, por experiencia propia, después lo leí del Espíritu de Profecía, que a Elena de White también le pidieron oración. Y ella dijo, ¿por qué quieres que ore? Y ella le dijo, no voy a orar si no me dice por qué. No es un problema personal. Pues personalmente arréglelo. Usted sabrá. Cuando Cristo murió, ustedes saben qué pasó en el templo. Se rasgó el velo. Y Efesios, Hebreos y todos esos libros del Nuevo Testamento me están diciendo que hoy ya yo tengo libre acceso al Padre. Es decir, que yo no tengo que mendigarle oración a nadie. Yo puedo compartir una oración con un hermano. Porque en la clase del sábado estamos hablando de qué cosa? De la oración intercesora. Yo estoy obligado, si creo que soy cristiano, a orar por mis hermanos. ¿Verdad? Pero mis hermanos, por favor, no dependan de la oración ajena. Usted está más que capacitado por el Espíritu Santo a arrodillarse y ponerse frente al Padre. Es de la única forma que te vas a acercar al Padre estando de rodillas, no sentado, no agachado junto al camino. Dejemos de mendigar palabra de Dios, dejemos de mendigar espiritualidad ajena, dejemos a los hermanos vivir su cristianismo y aprendamos a vivir el nuestro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir diciendo Jehová de los ejércitos, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Cuándo voy a empezar a decir Jehová, el Dios de Luis Ángel? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que ser Jehová el Dios de ellos? Dios es mío también.
Él murió por mí. Él no murió solamente por Abraham, Isaac y Jacob. Él no murió por Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Cuándo yo voy a escribir mi evangelio? ¿Cuándo la iglesia va a ver la experiencia que yo tengo con Dios? Como la tuvieron esta gente y mira, forman parte de las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo la iglesia va a ser bendecida por lo que te pasa a ti con Dios? ¿Verdad? En Cuba, como hubo problemas con los papeles y el dinero, dejaron de imprimirse por un tiempo los misioneros. O se imprimían, pero se imprimían a veces con mala calidad, no había tinta suficiente, quedaban borrosos. Y algunos hermanos dijeron, ya no vamos a leer más los misioneros porque no podemos, en las iglesias más pobres. No vamos a poder leer estos misioneros porque no es fácil tratar de leer algo que no se ve. Y a partir de ya, el sábado que viene, el misionero va a ser las experiencias que ustedes están viviendo con Cristo. A partir del sábado que viene vamos a empezar a hacer misioneros de entrevistas a los misioneros de esta iglesia. Hasta que se mejore el problema del papel, que gracias a Dios ya pasó. Muchas donaciones van de aquí para allá y han mejorado. Se compra papel, se compra tinta buena y nos llegan buenos folletos de escuela sabática y buenos misioneros. Pero hubo un tiempo en que se estuvo haciendo esto y todavía hay iglesias pequeñas que hacen esto. Aparte del misionero que mandan, tienen también un testimonio. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia necesita saber que Dios se está moviendo en medio de ella. Es bonito ver la experiencia de Alaska, de Haití. Es lindo ver que Dios se mueve allí. Pero ¿cuándo Dios se va a mover aquí? Si no lo decimos, yo sé que Dios se mueve aquí. Pero hay que decirlo también. La hermana el sábado dio un testimonio. ¿Qué mejor testimonio que ese para ver que Dios está aquí en este lugar? Amén. Y fíjense, Bartimeo empezó a orar y tuvo obstáculos. Hubieron personas que empezaron a tumbarle. ¿Pero qué hizo Bartimeo? Según dice mi Biblia, que estoy seguro que su Biblia también, dice aquí, y muchos le reprendían para que callase, pero, los peros famosos, pero él clamaba mucho más. Si lo primero era oración, ¿cómo se llama esto, hermano? Clamor. Yo no sé cuántos han hecho la diferencia en su vida de oración y devoción entre la oración y el clamor. Yo no sé cuántos se arrodillan a orar y le piden a Dios con una oración mecánica. Pero hermano, cuando usted le pide a Dios con una oración normal, como un acto de abrir nuestro corazón a Dios, como un amigo, Dios se mueve. Pero ¿saben qué? Cuando usted clama a Dios, que es lo que dice el teléfono de Dios, clama a mí. La diferencia, Dios no dice, oren a mí. La oración es buena, pero el clamor del cristiano, cuando se derrama en espíritu, allí en la tierra, allí de rodillas, dice mi palabra de Dios. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Yo me erizo, hermano. Yo me erizo, ustedes saben por qué. Porque una oración hace que Dios te dé cosas. Hace que Dios practique su misericordia contigo. Pero un clamor hace que Dios se detenga a escucharte personalmente a ti. Es como que yo pienso, yo me imagino en mi mente, supongo, como que Dios se detiene y deja de escuchar todas las oraciones del mundo entero. Para oírme a mí nada más. A ver, mijito. Me coge así por aquí. A ver, mijito. ¿Qué quiere? Yo no sé, hermano, si ustedes no lo ven en la Biblia. Pero mi Biblia me está diciendo a mí que Jesús se detuvo. Y le hizo un llamado a Bartimeo. ¿Y saben lo más lindo del caso? Que cuando tú clamas, Jesús se detiene. Y no solamente se detiene, sino que te va a dar la bendición que tiene preparada para ti. A través de aquellos que te estaban obstaculizando. Los mismos que le estaban diciendo a Bartimeo, cállate. Los reprendían para que se callase. A esos mismos Jesús le dijo, llámenlo. Yo no sé. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermano, la Biblia es clara por donde quiera que usted la lea. Los que te están maldiciendo, Dios los va a poner para que te den bendición, hermano. Gloria a Dios. Eso es maravilloso lo que Dios hace conmigo, hermano. A mí, un ser que ni siquiera crecí lo que tenía que crecer. Como Adán y Eva, como Adán así, alto. Era mi expectativa, pero llegué hasta aquí nada más. Sin embargo, Dios bajó a mi altura. Y se detiene ante un clamor mío. Hermano, eso es grande, hermano. ¿Por qué no aprovechamos algo así? ¿Por qué no lo aprovechamos? Dice la palabra de Dios que cuando Bartimeo escucha, Jesús te está llamando, levántate
Dice la palabra de Dios que Bartimeo hace su otro paso, su cuarto paso. Dice que entonces, arrojando su capa, se levantó y salió. El cuarto paso que Bartimeo hizo para eliminar su ceguera espiritual, hermano, era arrojar su capa. Yo no sé qué es la capa de Bartimeo para ti. ¿Saben? Hay algunas personas que dicen que la capa de Bartimeo era su posesión más valiosa, porque por el día, en una zona desértica, lo protegía del calor intenso y del polvo, pero por la noche lo protegía del frío excesivo que hay en los desiertos. Pero esa posesión no es lo que me está diciendo a mí que Bartimeo estaba en ceguera. ¿Saben lo que yo creo que sea la capa de Bartimeo? Que tuvo que ser arrojada para poderse levantar e ir a Jesús. Dice aquí que la capa es complejo, orgullo, la capa es odio, la capa es rencor, la capa es decepción de uno mismo, la capa es miedo al que dirán, la capa es todo aquello que te impide ser un verdadero cristiano y te mantiene agachado. Fíjense si la capa pesaba que mantenía a Bartimeo sentado. Era una capa de preconceptos, de perjuicios, era una capa de defectos de caracteres que mantenían a Bartimeo allí tirado junto al camino. Automáticamente que Bartimeo se quita la capa, hace el otro paso para eliminar la ceguera espiritual, hermano. Dice aquí mi Biblia en español, la Reina Valera del 60. Y arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Saben cómo lo dice el griego? El griego no dice que Bartimeo se levantó. El griego me está diciendo a mí que cuando Bartimeo se quitó la capa, saltó, se puso de pie de un brinco. Yo no sé de dónde salió la energía, supongo que el Espíritu Santo. Porque un hombre que esté pasando hambre, que debía tener por adelante, usted le veía la columna vertebral por el frente, de la barriga pegada acá atrás. Yo no sé con qué ánimo se levantó. Pero cuando Jesús te hace un llamado, hermano, cuán presto estás tú para arrojar tu capa y levantarte de un brinco, acercarte a Él. Jesús no quiere seguir a tu lado. Jesús no quiere seguir a tu lado. Jesús no quiere que tú sigas al lado de Él. Parece feo, ¿verdad? Decirlo así, fríamente. Jesús quiere que tú hagas lo otro que hizo Bartimeo. Después que Bartimeo recobró la vista. Y esto me está diciendo a mí que Bartimeo no era ciego de nacimiento. Bartimeo había perdido la visión. Y esto me quiere decir a mí, hermano, yo no sé lo que tú has perdido hasta hoy. Pero Dios puede recobrarlo para ti. Dios puede levantarte. Yo no sé si tú has perdido tu primer amor. Yo no sé si tú has perdido tu espiritualidad. Yo no sé qué tú has perdido espiritualmente. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios aquí me está diciendo que Jesús le recobró la vista a Bartimeo. Y lo levantó, lo guió. ¿Y saben qué hizo Bartimeo automáticamente como buen mayordomo? Después de haber recibido de Dios, como buen mayordomo Bartimeo, dice el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. El griego dice, tu fe te ha librado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús junto al camino. ¿Eso es lo que dice la Biblia? En el camino. Miren cómo misteriosamente viene diferente. Ya Bartimeo ya no estaba junto al camino. ¿Estaba dónde ahora? Entonces, hermano, mira lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Es que ya salgas de su lado. Dios quiere estar en tu corazón. Dios quiere que tú estés en Jesús, no con Jesús. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos le creen a Dios? No es lo mismo. Los demonios creen, pero no le creen a Dios. Los demonios creen y tiemblan. Así que yo tengo que creer, pero también tengo que creerle a Dios. Y las promesas que Dios tiene aquí en la Biblia, no todas son literalmente para el pueblo de Israel. Ahora allí, donde están ahora geográficamente. Nosotros como Israel espiritual, estas promesas son para ti y para mí. Y me está diciendo Dios aquí, hermano, que Él se va a detener en un clamor tuyo. Si no habías practicado el clamor, hermano, eso está más allá de una simple oración. Es hora de que tú empieces a clamar a Jehová. Es hora de que tú empieces a transformar tu vida de devoción. Es hora de que empieces a diezmar tu tiempo. No solamente se diezma el dinero, hermano. En mi vida de fariseo,
En mi vida de fariseo, sí, porque dice en la Biblia que en Mateo 23 que el fariseo diezmaba el comino, en el eneldo y diezmaba todo. Yo lo quería diezmar todo, pero aprendí algo bonito, a diezmar el tiempo. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. ¿Cuánto es el diezmo de 24? Cuán difícil es en nuestra vida hoy, como está moviéndose el mundo, dedicarle 2 horas y 40 minutos a Dios. Ahí, llenitas para Él, completitas para Él. Cuán difícil es dedicarle este tiempo a Dios. Y yo decía, allá en Cuba uno tenía que trabajar de fuego. Y uno decía, más o menos así como acá, pero bueno. Yo decía, yo tengo que dedicarle tiempo a Dios, sino ¿cómo me alimento yo? ¿Cómo Dios me va a bendecir más? ¿Cómo puedo predicarle algo bueno a la iglesia y no repetir vanas palabrerías solamente a la congregación? Si no es dedicándole tiempo a Dios. Y yo siempre he dado mi doble diezmo. Yo lo mismo que doy de diezmo, yo le llamo doble diezmo así, no sé si será eso. Lo mismo que doy de diezmo lo doy de ofrenda. Eso es para Jehová. Eso es para el mantenimiento de la casa de Dios. Y dice, eso mismo se lo doy a Dios de time, de tiempo. Yo le doy a Dios el tiempo que se merece y le doy más y más y más, hasta que pueda ser todo el tiempo de Jehová. Y saben que usted, con la vida agitada que lleva hoy, usted puede dedicar todo su tiempo a Jehová. Yo lo decía en la clase el otro día también, creo que lo dije ayer, viviendo un cristianismo de 24 horas, hermano. En el trabajo usted no tiene por qué dejar de ser cristiano. En el trabajo, en la escuela, usted no tiene por qué dejar de ser cristiano. Dios está dispuesto a quitarte una ceguera espiritual. Y Dios está tocando la puerta de la iglesia. Ahora, la puerta de tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él cenará conmigo, hermano. Eso es una promesa. Dios quiere cenar contigo. Y Dios te va a dar lo que más te gusta en la comida. Y le he estado hablando, no sé si se me ha enredado algo en la lengua porque estoy enchilado. El pastor se ha encargado hoy de todo el día de darme picante. Nunca en la vida había comido picante, me arde todavía los labios. Hermanos, si a ustedes les gusta el picante, Dios le va a dar picante espiritual allí de la palabra de Dios. Es rico cuando usted lee la Biblia, hermano. Es sabroso enchilarse con la Biblia. Yo no sé cuánto lo han hecho, hermano, pero usted cuando abra la palabra de Dios, ore y pídale a Dios, Señor, yo quiero entender tu voluntad aquí. Yo quiero ser un buen mayordomo de mi tiempo. Yo quiero ser un buen mayordomo en mi salud espiritual. Yo quiero, Señor, recobrar la visión espiritual, ver más allá, tener discernimiento espiritual para mejorar mi vida personal. Porque no es atacando a los hermanos que vamos a mejorar la iglesia. Es atacándome a mí mismo. Es mirándome a mí, mi pecado. ¿Qué puedo hacer hoy para que el Espíritu Santo se derrame al que está a mi lado? ¿Saben lo que dijo David? Mi copa está rebosando. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso, hermano? ¿Saben qué quiere decir eso? Una copa con vino está allí, llenita más o menos. Una copa llena está llena. Pero una copa rebosando me está diciendo que está salpicando al que está al lado de la copa. Y usted sabe qué es lo que es una vida llena del Espíritu Santo, rebosante del Espíritu Santo. Es cuando usted va a tener la experiencia y no es carismatismo, no es ficción, hermano. Vívanlo para que ustedes vean, se los digo por experiencia. Es cuando usted ora por alguien y realmente se sana. Es porque usted está salpicando el Espíritu Santo a la persona que está a tu lado. Eso es estar rebosando del poder de Dios. Eso es andar en Jesús. Eso es andar en Jesús. Ya está bueno que la iglesia siga caminando al lado de Jesús y dejando que Jesús sea el timonel solamente y dirigiendo nuestros pasos. No, hermano, si Cristo está dentro de ti, dime, ¿no es más funcional? ¿No es mejor? Es lindo tener a Jesús a nuestro lado, pero Jesús no se conforma con eso. Jesús quiere más de ti. Jesús quiere todo de ti, porque Él dio todo por ti. Así que, yo no sé, hermano, yo no sé. Yo quisiera que un hermano que toca piano allí me toque un himno, porque yo quiero orar. Yo quiero dedicar un momento de consagración. Yo quiero dedicar un momento de clamor al Señor Jehová. Yo quiero que la iglesia entre en ese espíritu de adoración. Y yo no sé, hermano, si usted tiene deseos, si ha sentido el Espíritu Santo, yo no lo sé. Yo lo que sí sé, hermano, que el Espíritu Santo hoy se ha estado moviendo aquí. Yo lo sé. Porque el Espíritu Santo hace grandes cosas por las personas que buscan de Él realmente.
¿Hay algún hermano aquí presente que quisiera dejar de orar y empezar a clamarle a Jehová? Amén. Esos hermanos que levantaron la mano pueden ponerse de pie y venir aquí delante, aquí, allí. Ah, mira, hermana, ¿dónde está la hermana allí? A los pies del altar. Yo quiero dedicar un momento de consagración. Y si quisiera, hermano, que la iglesia realmente viva este momento. Si no viven este momento, hermano, no pueden. Si hay algún hermano que está en pecado hoy, si hay algún hermano que cree que su pecado es muy grande, que la sangre de Cristo no pueda cubrirlo, si usted cree que su pecado es así, venga, pasa aquí adelante. Este es el tiempo de entregarle tu corazón a Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto también se dijo para los miembros bautizados de la iglesia. En lo que yo voy hablando, ustedes vayan clamándole a Dios en su corazón. Vayan diciendo: Señor, yo quiero dejar de ser ciego espiritual. Yo quiero eliminar la ceguera espiritual que hay en mi corazón. Yo quiero que el Espíritu Santo llene todo mi corazón, toda mi vida. Que esta sea tu oración diariamente. Que sea tu oración diariamente. Querido papá, alabamos y glorificamos tu nombre poderoso, Señor. Porque solamente tú puedes eliminar nuestra ceguera espiritual. Padre, no queremos tener una vida de oraciones vacías. Queremos creerte, Señor. Queremos vivirte solamente viviendo el Evangelio. Como ministro del Evangelio frente a esta congregación, con la autoridad que tú me has dado, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy todos los que estamos aquí, los que están aquí delante y los que están allí en sus asientos, nos estamos consagrando nuevamente a ti, Padre. Queremos ser verdaderos mayordomos de nuestra salud espiritual. Queremos ser verdaderos cristianos, Señor. No queremos ser ya cristianos de la secreta, no queremos ser ya cristianos ocultos. Queremos ser cristianos que no se avergüencen de este evangelio tan lindo. Padre, nada de lo que hagamos en esta tierra va a ser más grande que el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y te damos gracias, papá. Te damos gracias. No estamos alegres de que hayas sufrido y de que hayas muerto. Estamos alegres de lo que ha sido el resultado de esa muerte y de ese sufrimiento. Hoy comprendes nuestro dolor. Hoy conoces nuestros pecados. Y estás dispuesto a arrancarlos de nuestras vidas, alejarlos, echarlos a lo profundo de la mar y limpios delante de tu presencia, comenzar una vida nueva. Querido Dios, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.